Hola amigos, muy buenas tardes. Estamos nuevamente con ustedes con nuestro programa El Ágora, recordándoles que era la plaza pública en Atenas y todo el mundo podía hablar libremente. Y nosotros nos amparamos en el artículo 7 de la Constitución con la libertad de expresión para que no nos vayan a romper el hocico. El programa de hoy va a estar sumamente interesante. Traemos dos invitados, no puedo decir así chingones, pero muy importantes en cuanto a las cuestiones de café. Tenemos problemas fuertes en la región de Orizaba y Córdoba con lo del café y eso es lo que vamos a platicar con ellos. En primer lugar, les voy a presentar al señor Guillermo Eduardo Bobadilla Muguira. Él es empresario del sector café, es comercializador, es exportador y tostador. Además es líder en distribución de café en tazas, o sea, el sistema ese de maquinitas vending, que es por monedas. Guillermo, bienvenido, es un placer. Celso, gracias. Un placer estar aquí con ustedes. Y después, bueno, todavía me faltó más aquí, pero ya con eso. Y después tenemos al señor Francisco Hernández Muñoz. Él también es comercializador y asesor de cafeticultura, tostador y catador de café. Es socio fundador de Promocafé Asociación Civil y además es vicepresidente nacional de la Canacintra en la sección 20, que es de tostadores de café. Está también aquí en el sector agropecuario de Canacintra, Córdoba, y es consejero nacional de Amecafé. Consejo Regulador de Café Veracruzano, Asociación Civil también. O sea, son personas muy importantes. Es guateco. Señor, es un placer de estar ahí, nada más que está usted muy lejos. Pero bienvenido, señor. Y como siempre, pues darle la bienvenida a nuestra querida colaboradora, Viridiana Bretón. Muy buenas tardes, Viri. Hola, buenas tardes a todos. Ya se quería apelar, y ya no quería venir, pero ya hoy se presentó. Y a nuestro amigo don Gerardo Revuelta, que él también es cafeticultor. Entonces, qué mejor que alguien que sepa de café, pues esté con nosotros en la entrevista. Y yo también soy del café. Sí, tú también eres de café, Viridiana, exactamente. O sea café. que el único que no sabe de café aquí soy yo, pero qué tal que lo tomo y vivo del café también, porque les reparo los motores a los cafeticultores y por eso los quiero mucho, porque son mis clientes y de ahí vivo. Entonces el primer tema que tenemos va a ser el gran problema que hoy día, que es el de la roya del café. Viridiana, tu primera pregunta. Bueno, como introducción, ya hemos tenido varios programas acerca de este tema y desgraciadamente no creo que haya avances, pero por eso los trajimos. Y también cuando participaste en el programa como invitado y ahora como conductor, pues ya hablamos sobre este tema, pero qué bueno que se pueda volver a tratar el tema, para que hay que ser insistente para que nos escuchen, ¿no? Y pues sí, ¿qué es la roya? ¿Nadie nos lo puede explicar? ¿Empezamos contigo? Bueno, la roya es un hongo que afecta a las hojas del café. Entonces las va secando, estas se caen del cafeto y lo que hace es que el cafeto pues tiende a morirse. La roya es un hongo que existe desde hace ya, pues, ¿qué te diré? Hace más de 30, 35 años. Empieza desde Arabia, de ahí se va a África, de África viene a América, empezando por Brasil, y llega a México, te digo, hace aproximadamente unos 25 o 30 años, en Chiapas. En Chiapas se detuvo, en Chiapas estuvo mucho tiempo controlado, vamos a decir así, nunca se pudo erradicar. Se controlaba por medio de triazoles, se controlaba por medio de preventivos para la planta, o sea, como un impermeabilizante que se le echaba, que es ¿cómo se llama? El oxicloruro de cobre. Y así es como se estuvo manteniendo. De hecho, antes, por ejemplo, para entrar a México, de Guatemala hacia México... ¿Pero eso era para prevenir o para...? Para controlarlo. O sea, es que el hongo va avanzando, entonces, cuando tiene un retoñito la mata, lo que hacen es ponerle oxicloruro de cobre para que no se infecte. Ya cuando la planta ya tiene la infección, no es infección, ya tiene el hongo ahí plasmado, lo que sucede es de que el triazol sí tiende a tratarlo de erradicar, sin embargo no lo erradica totalmente. Y el hongo pues se transmite o se va pasando por el viento, más que nada por la ropa de las gentes que van pasando, ¿verdad? Y entonces no es de que se haya, ¿cómo se llama? No es de que se erradique, no se puede erradicar, nada más se controla. ¿Sí me explico? Entonces uno es para prevenir,
Otros, cuando ya está un poco más afectado, tratarlo de erradicar. Y así se tuvo. Antes para pasar de Guatemala a México, te pegaron unas fumigadas que vaya, impresionantes. Y eso era, de alguna manera, lo que lo detenía. Ahora, existen varias razas de ese hongo. Son como 32 razas. A nosotros ahorita la que está afectando aquí al estado de Veracruz se llama la raza 2. Y esa pues aparece de una manera intempestiva y sorpresiva, porque definitivamente empieza en el 2013 en Chiapas. O sea, en Chiapas ya existía, pero la tenían muy controlada, en la parte de Tapachula y en la parte del Soconusco. Ahora, en el 2013, empieza a atacar más partes de Chiapas hasta llegar, pues vaya hasta las fronteras con Oaxaca y con Villahermosa. Sí. De ahí, ¿Qué? ¿De ahí qué? de ahí pasa, ¿cómo se llama? En el 2014 empieza a atacar Te a estaba Veracruz. poniendo cuernos, Perdón, pero sí, no, sí, sí, no es efectivamente. cierto. Perdón. A lo mejor me extendí, Está bien. disculpa. No, está disculpa. bien, está bien. ¿Y cómo piensan, Francisco, cómo piensan que afectará en la región esta plaga? ¿Afectará? ¿Sí? ¿O afecta? Está afectando, ¿no? Está Bueno, pues afectando. realmente se puede decir que esta afectación nos tomó desprevenidos a todos. Pensábamos siempre que la roya iba a estar en las zonas bajas y acá las zonas altas, como aquí donde estamos en la zona centro, iba a estar más protegida. Pero es una roya muy agresiva, se ha defendido por todos lados, como ahora los microbios, ¿no? Que se vuelven ¿cómo se llama? Inmunes a los tratamientos. Entonces sí, sobre todo afectó las plantaciones que ya tienen muchos años, que casi es la mayoría de las plantaciones. Entonces una planta débil y con las infestaciones del hongo no tuvo manera de defenderse, ni los productores tuvimos forma de controlarlo a tiempo. ¿Cómo nos afecta? Bueno, este año todavía se logró levantar casi el 95% de la producción, un 5 o 8% se afectó por la roya, por los granos que no se maduraron, pero definitivamente para el próximo ciclo no creo que lleguemos ni al 30%. O sea, es un impacto económico muy fuerte para todo el estado, pero sobre todo esta región que es la que más concentra la producción del café aquí en Veracruz. Y lógicamente todos esos universos de productores no van a tener medios para poder solventar el tratamiento o la renovación de sus cafetales por plantas resistentes. Y yo quisiera también hacer un paréntesis, decir que de la gente, que una planta de café tarda en producir plenamente 4 años. La roya lo que obliga es a que se tengan que quitar las variedades que son que las afecta la roya, que son casi todas las que tenemos en este país, y meter plantas resistentes a la roya. Y ese proceso va a llevar 4 años para que la gente vuelva a tener un ingreso en su producción y vuelva a tener recursos. Por eso va a afectar tanto económicamente a la zona. Yo lo veo aquí en un futuro cercano, migración de gente, problemas de desempleo serios, más de los que ya hay, etcétera. Entonces creo que habría que acotar eso, que es un impacto brutal. Aunado a que pues el café era el segundo productor de divisas en el país, ¿no? Después del petróleo. Y pues eso el año que entra pues ya no lo vamos a ver. Esto pues no lo ha querido tomar el gobierno en serio, ni lo ha querido ver como una parte de apoyo que debía de tomarlo como una catástrofe, como un desastre natural que realmente está afectando no solamente a la economía, sino al medio ambiente. ¿Por qué? Porque con esto se va a dejar de capturar mucho carbono. De hecho, somos capturadores de una gran parte del carbono que se hace en México. La migración, como tú le decías, es un problema social. Es decir, puede haber afectaciones porque puede haber gente que no teniendo que comer, pues tenga que buscar la manera de hacerlo de alguna manera no decente, ¿verdad? Pues aquí la bronca de todo esto es que la Secretaría de Agricultura Nacional y la del Estado no tienen idea de la cantidad de dinero que dejan de recibir del exterior en divisas. No tienen idea. Por eso es que no han ayudado, yo creo. Yo creo que no tienen ni idea de nada. De nada, sí, pero estamos hablando ahorita del caso. Porque ellos también, como dices, reciben apoyos y esos apoyos son los que deberían de pasar a la gente para que se ayude en este problema y ver. Es increíble que hay ahora
apoyos que te dan para comprar maquinaria, para procesar café, para beneficios, todo ese rollo. Pero si no va a haber café, ¿para qué queremos la maquinaria? Definitivamente. Ahora lo que necesitamos son viveros, son semilleros, son plantas y ese dinero, como ya está etiquetado y no pueden mover nada porque hay una burocracia increíble, ¿verdad? No lo están aplicando como debe ser, porque recursos para café, hay recursos supuestamente asignados. Que los quieran dar, quién sabe, porque ahora con los problemas que se están teniendo, pero recursos para café, nada más que lo están etiquetando para cosas que definitivamente hoy en día para la cafeticultura no sirve. Y creo que se debe ver como algo serio, que se debía de apoyar a la cafeticultura, que son más de 4 o 5 millones de personas las que dependemos de este cultivo en lo que es en el país, ¿no? Es un 5% de la población. Pues nos vamos a un corte comercial. Pues todavía nos queda un minuto todavía. Ah, bueno, es que yo vi que se están asomando ya. Sí, ya, pero Ya. todavía no. Existe una alternativa. Bueno, pues ya, nos vamos a un anuncio. Ya nos lo están pidiendo de cabina, así es que ahorita regresamos con ustedes. Pues regresamos con ustedes, ya estamos en la segunda parte del Ágora. Vamos a tratar sobre la perspectiva del café en México. Adelante, Viridiana, te damos chance para que no... Ya estoy enojada. Ah. Bueno, pues, ¿quién me va a contestar? ¿Cuál es la situación del café en México actualmente? Bueno, actualmente venimos sufriendo una especie de olvido por parte de todas las autoridades, realmente desde el 2000, que se trató de incluir el café como productos agrícolas dentro de un esquema de mercado abierto. Entonces aquí los más afectados siempre son los pequeños, los que no pueden defenderse y entrar en competencia en el mercado global. ¿Qué ha pasado con esto? Como comentaba un funcionario de Zagarpa, echándole la culpa de los problemas a las plantaciones viejas. Efectivamente, sí hay plantaciones viejas, pero eso es debido a una falta de visión de la política del gobierno hacia la cafeticultura. Es el señor que presentó apenas un libro, el tal Belisario Domínguez. Es exactamente. No, hombre, el señor no sabe nada de café, yo no sé qué hace ahí. Pues no sabemos qué hacen ahí él y otras gentes, pero bueno, eso tenemos. Entonces, echarle la culpa a los demás no es solución. El café es un negocio que se tiene que ver con políticas a futuro de 30, 40 años. Lo hicieron los compañeros de Centroamérica y Brasil y otros países productores y están en muy buena posición. Nosotros hemos caído del 4º productor mundial que éramos al 9º, 10º y posiblemente hasta más. En calidad estamos sobre un 10º lugar mundial. Nuestro consumo se incrementa sobre los solubles y aparte tenemos que importar café porque nos falta café. Después de ese problema de la roya, que nos vamos a quedar con menos de la mitad de producción, no vamos a tener lo suficiente para exportar, para cumplir los compromisos, y aparte vamos a tener que importar no solamente robustas para la industria, sino lavados para el consumo nacional, y eso va a ser algo triste, como otros productos de este México del campo que se han quedado, bueno, el maíz. No vamos muy lejos, no somos autosuficientes. Hablando de eso, precisamente, el peor enemigo del campesino es el gobierno y tienen que darse cuenta que es el que les está partiendo el hocico. Ha habido expropiaciones toda la vida, ha sido expropiar al campo y expropiar al campo. En vez de que lo ayuden, lo joroban. ¿Por qué? Porque los presidentes reciben órdenes de Estados Unidos de que le partan el hocico al campo para que ellos nos vendan los alimentos. Y ahorita, ¿qué está pasando con la crisis esta? Que le estamos comprando los alimentos a los gringos, la moneda se devaluó y la comida sube. No se vale. Entonces hay que tener mucho cuidado con quién escogemos para candidatos, pero seguimos. Pero hay quien estima ahora que ya, por ejemplo, las importaciones de café en México ya son alrededor de 2 millones de sacos. Y para que se entienda, se mide las estadísticas del café en sacos de 60 kilos. Nosotros como productores, dicen las cifras que entregan a la Organización Internacional del Café, que México está produciendo 3.900.000 sacos, lo cual es una mentira desde mi punto de vista, porque la producción ha ido hacia abajo. Desde hace muchos años que tuvimos una producción de 6 millones de sacos, hemos ido en decremento constante. Y ahora con la roya es pavoroso, por eso no la quieren reconocer, porque les quita su estadística, ¿no?
que están haciendo puras mentiras y por eso no lo quieren reconocer como un gran problema para la sociedad y para el cafeticultor. Yo en esto veo dos panoramas al respecto de lo que pueda pasar con el problema de la falta de café que va a haber el año que entra, que de por sí empezó este año con Chiapas. En Chiapas ya se produjo menos del 50% del café que se producía usualmente. Ahora en Veracruz, como bien lo dice Francisco, puede ser que produzcamos menos del 30% de lo que se produce actualmente. Entonces veo dos panoramas. El mercado interno, que ha sido un mercado muy noble, últimamente se ha estado desarrollando de una muy buena manera, se ha estado consumiendo bastante café en México y ha ido aumentando el consumo, se ha estado abasteciendo, pero los exportadores, como las grandes compañías, no se puede decir nombres aquí, se lo puedo decir, son dos compañías prácticamente las que exportan el café hoy en día. Puedes dar nombres, sí, aquí no hay. Una se llama AMSA, otra se llama Cafés California, prácticamente son los dos grandes que están exportando Y café. el consumo interno se llama Nestlé. Y consumo interno, el más fuerte es Nestlé, efectivamente, son los dos grandes competidores, por eso si te ponen a llenar un cuestionario, esos seríamos los que pusiéramos como nuestras grandes competencias, ¿no? Y son prácticamente transnacionales, ¿no? De alguna manera son nacionales, pero son realmente, o en esencia, transnacionales, ¿no? Ahora bien, los panoramas que yo veo aquí son dos. Uno, el mercado nacional puede ser que sea bien abastecido y el precio no subir tanto en el mercado nacional. ¿Por qué? Porque entonces los exportadores no van a participar en el mercado quizás durante los 2 o 3 próximos años y van a dejar que el poco café que se produzca acá. Entonces hay que tener cuidado con esto. Igual se puede ir para arriba, pero veo ese panorama que pudiera dañar mucho al pequeño productor. Pero ¿por qué Tiene lo que tienes tener que cuidados. vender al exterior? Más barato, o sea, ¿por qué? Bueno, te comento, lo que pasa es de que la mayoría del café de México, en México no se consume más de 1,5 millones de sacos. Ajá. Entonces, la tradición es de que el café mexicano se va a la exportación en más del 70% o 60% del café que se produce en México, que es lo que le da la revolencia fuerte a la economía Sí. de los cafeticultores. ¿Y por qué no se consume acá? Pues porque ya nos falta más cultura. Sin embargo, ha ido creciendo Pero satisfactoriamente. fíjate, Memo, también que lo que está sucediendo es que, por ejemplo, ahorita si tú ves precios de café internos, el café mexicano tiene un precio de más $20 la bolsa del contrato sea en Nueva York y los colombianos tienen un premio de más 5. Entonces, bueno, está invertido totalmente el mercado. ¿Y por qué tiene ese precio los mexicanos? Porque no hay. El año que entra, como dices tú, ojalá los grandes exportadores y grandes acaparadores no se metan mucho, porque si no el consumo se va a encarecer y se va a encarecer el precio del café también. Entonces yo lo veo como un peligro. Y para que tengan una idea, en Finlandia se consume al año más de 12 kilos per cápita. En México apenas estamos llegando al 1.3 kilos per cápita. Pero ¿qué tal tragas Coca-Colas, compadre? Eso sí. Como ejemplo quisiera poner a Colombia, Sí. Celso. Colombia también les afectó la roya, de una manera impresionante. De 10 millones de sacos que producían, se fueron a menos de 4 millones de sacos de producción anual. Hoy en día, y dadas las actitudes que tomó el gobierno, bien adoptadas y tomaron ahora producen 13 millones de sacos. Pero hay una federación de cafetaleros perfectamente organizada desde toda la cadena del café. Y yo creo que también, o sea, la roya sí es un problema que está afectando mucho, pero ya el café estaba siendo descuidado desde hace muchos años. Y yo lo veo desde, por ejemplo, cuando yo era niña, veía que cuando era tiempo de cosecha era una abundancia en el Esbetlán del café, así increíble. Todo el mundo tenía dinero, todo el mundo cosechaba y ya después empezaron a dejar las fincas y no los atendían, les daban un apoyo mínimo que son 1,300 pesos lo que les den y nadie ni siquiera los ocupaban para limpiar su finca. Entonces ya no había movimiento y ibas en tiempo de cosecha o los últimos años que he ido y la gente como si no hubiera. Una pregunta a mis invitados. Yo veo que en España las cooperativas de vino, o sea, son cooperativas las que trabajan para que ellos vendan directamente en el mercado los productores. En Italia con la leche y con muchas cosas son cooperativas. ¿Por qué aquí no se meten a hacer cooperativas? Sobre todo el café, que en sí no tienen líderes, como por ejemplo los azucareros, pues sí, tienen una bola de bandidos ahí En el café también. En el café también hay una bola de líderes bandidos. Así Pero es. Eso no sabía yo. No, hombre, Es una cuestión creo cultural. que les ganamos. Es una cuestión cultural. O sea, y realmente
debemos reconocer que la naturaleza nos proporcionó un suelo muy, muy rico para el café, y el café es un cultivo muy noble que casi se da solo. Entonces eso hace que los productores no hagan cierto esfuerzo para producir, y se dejó mucho a la deriva, viviendo de los apoyos, como dice Viri. Claro, llega una epidemia como esta, una plaga, y a todos nos agarra desprevenidos. Exactamente, y no hay manera de hacer frente. Aquí es donde la tutela del gobierno debió de actuar de inmediato. Nosotros presentamos por escrito desde hace más de 2 años todos los problemas que se venían con la roya, y nunca hicieron nada. Se atrevieron a decirnos que para que nos hicieran caso fuéramos a hacer un plantón a este Palacio de Gobierno. Ahí está, yo tengo las razones de los plantones, que ya hemos hablado de eso. Claro, Yo claro. tengo razones de los Y plantones. perdón, y ahí viene el problema ahora, precisamente no hicieron caso, se pudo haber prever todo, y se pudo haber aplicado oxicloruro Claro. de cobre, Prevención. etcétera, etcétera, pero no lo hicieron. Y ahora, después de 2 años, como dices tú, Panchito, bueno, ya están un poco apurados en gastarse el dinero, pero pregúntenme por qué. Porque vienen las elecciones. Entonces ya viene ahora el trabajo electoral en base a la crisis y al hambre del cafeticultor. Eso no se vale. Si me permite, Ay, Dios mío. Adelante, estoy invitado, se le permitimos lo que usted quiera. Gracias. Para terminar ese comentario, nosotros estuvimos en la Cámara de Diputados hace un año en la Comisión Especial del Café, para ver el presupuesto del café para este año. Ahí se acordó en la comisión solicitar un presupuesto de 1.500 millones, de los cuales se iban a separar 300 millones exclusivamente para la roya, porque no tenían nada etiquetado. La propuesta fue de 1.500 millones, y la Secretaría de Hacienda solo autorizó un aumento de 30 millones a los 700 que estaban, o sea que para este año son 730 nada más, y solo 100 millones para roya, que no alcanzan para nada. La renovación del café se requiere por lo menos 30,000 pesos por hectárea. Por 100,000 hectáreas en Veracruz, ¿cuánto dinero es? No, es una locura. No alcanza. Entonces, con esa cerrada visión que tienen los diputados, la Secretaría de Hacienda y los que dirigen y deben tomar decisiones cuando ven un problema de estos, no lo hacen. Y el dinero que está en Fircafé, hay 800 y tantos millones que son de los Dormidos. productores y no lo sueltan. Ahora, un poquito, pues, quizás para centrar lo que se está diciendo ahorita, que es que la mejor solución que existe para el problema tanto de la roya es la renovación de cafetales con plantas resistentes a la roya. No tanto el oxicloruro, que las plantas resistentes a la roya posiblemente en un futuro pueden llegar a ser afectadas, y sí, entonces hay que preverse con eso. Pero, perdón, nada más era para centrar un poquito lo que se está platicando, ¿no? Sí, claro. Claro, también les quiero decir otra cosa. Algo que toqué en un programa anterior que hay algunos me regañaron. La prostituta mayor de este país es la Secretaría de Hacienda. Entonces el animal ese no tiene ni idea, el secretario de Hacienda, o sea, es la prostituta mayor, no tiene idea de qué es el campo, no tiene idea de lo que es recibir dinero por las importaciones para este país. Yo no sé cómo se les ocurrió poner al tarado ese ahí, porque de veras será un gran ratero, porque ya vimos que Sinvergüenza tiene una casa también ya de la misma compañía de la Casa Blanca de Peña Nieto. No, y yo quisiera comparar un poco lo que es México. Hace rato mencionamos la cifra que producimos en México, pero habría que mencionar la cifra que va a producir Brasil la próxima cosecha, que son más de 50 millones de sacos. Y Vietnam, que hace 20 años no tenía una mata de café, pues ahora nada más va a producir 30 millones de sacos. Entonces, bueno, vamos a un corte. Vamos a un corte, sí, señor. Vamos a un corte y ahorita continuamos. Bueno, pues vamos con la tercera parte de nuestro programa. Qué bárbaro, se está yendo el tiempo. Vamos a hablar sobre la producción, sobre el impacto económico, social y ambiental. Así es que, ¿quién pregunta? Viridiana, que pregunte antes. ¿Por qué yo? Viridiana, porque sí. Bueno. ¿Cuál es el valor del mercado del café? Bueno, existen 2 valores. El que nos rige más es el mercado internacional, que lo mide la Bolsa Internacional de Nueva York, el New York Board of Trade, que su sede está en Nueva York.
y el de Londres, que mide el precio del café robusta. Aquí en la zona se producen los dos tipos de cafés, tanto el arábigo como el robusta. Y ya el robusta está agarrando ¿Cuál es cierta mejor? importancia. El arábigo 100%. El robusta es un café corriente que se utiliza sobre Pero la todo gente no sabe. para hacer los cafés solubles y para... O sea, es decir, es un café que... Comercial. Puede ser el complemento o el relleno, vamos a decir así, del café arábigo. Si no tiene un café robusta o un café arábigo, definitivamente no tiene razón de ser, no tiene sabor, no tiene cuerpo, tiene aroma, ¿ya? Tiene cafeína, pero no tiene los dos factores importantes por los cuales tomamos el café, que es ¿cómo se llama? El sabor y el aroma. ¿Ese quién lo da? El arábigo. El arábigo. El café sí. arábigo tiene todo. De hecho, las tres cualidades máximas del café es el cuerpo, Sí. el aroma y la acidez. La acidez, mientras más acidez tenga, es un café de más altura y es un café mejor. Aunque la gente piense en acidez muchas veces, cosa contraria, que piensa que es acidez en el estómago. No. Estamos hablando de acidez, es algo que te excita, vamos a decir, el paladar, y te dan la sensación de querer el siguiente sorbo de una manera... Entonces, ¿el otro para qué sirve? El otro sirve para un poco de aroma, para relleno, vamos a decir así, y luego como se quema más, o sea, se puede rostizar más, o sea, se puede tostar más, y ese te da un sabor más amargo. La gente en México, desgraciadamente, una parte de lo cultural es buscar el sabor amargo del café, ¿no? Definitivamente. Entonces, existen dos precios, uno que es el mercado nacional, que tiene un buen precio, actualmente tenemos precios de 100 pesos para arriba del café tostado, 120, 130, 140 pesos, inclusive medida? de las mezclas, un kilo, por kilo. En cambio, en el mercado internacional, la libra, que es un poco menos de un kilo, De medio kilo. ajá, ese está cotizado en $130, $135, y ha estado viniendo a la baja porque... 180 pesos, ¿no? ¿Qué, el kilo? No, el kilo viene saliendo en 60 pesos. Ah. 60 pesos más o menos. Pero estamos, es que, perdón, quizás tienes toda la razón del mundo. En el mercado internacional se cotiza el café verde y en el mercado nacional más que nada el café tostado, o sea, el precio que te di es el café tostado. Para que el café verde se convierta en tostado pierde un 20% de precio, de peso, perdón, y aparte se le mete la maquila, que eso pues tiene un costo de aproximadamente 20 pesos. Esto quiere decir que si tú cotizas en el mercado internacional 60 pesos más 20 pesos, va a quedar en 80 pesos, cuando aquí en el mercado nacional se vende en 140, 150 pesos. Sin embargo, Sigan. sin embargo, ese es el precio que rige más que nada el mercado internacional al mercado nacional, porque la mayoría se va a la exportación. Poco es lo que se consume aquí, definitivamente. Entonces ese es el que va regulando el mercado. Si me permiten, el valor del mercado del café nacional entre lo que exportas y el consumo interno, según unas referencias que teníamos allá en Canacintra, se valora casi en $5,000 millones. Es el valor del mercado de café nacional. Hay mucho interés por empresas. ¿Qué puede ser? Es que yo hice la pregunta, pero me gustaría que especificaras más. ¿A qué se refiere el valor de mercado? ¿Ante quién? Es precisamente todo lo que se mueve de café en México, en taza, en exportación, en solubles y en tostados, todo eso tiene un valor anual aproximado o estimado en $5,000 millones. Es tan interesante el mercado que Starbucks se comprometió a desarrollar 50 tiendas por año aquí en México. Juan Valdez, que es la representación de los tostadores colombianos, ya tiene 2 tiendas de café en México. ¿Cómo se llama? Juan Valdez. Uh-huh. Los colombianos quieren vender café tostado en México. Todo el mundo quiere vender café tostado en México y en taza. Todo el mundo de fuera. ¿Sí? El mercado de cápsulas es un mercado de cafés importados. Pero, ¿qué hacemos? Nosotros acá no tenemos atención a ese mercado. Es importante que se desarrolle el mercado interno por los propios productores, de preferencia. Pues sí, nada más que si tienes de enemigo al gobierno todo el tiempo, pues la gente se desanima. O sea, luego le echa mucho al campesino, que es flojo. No, hombre, siempre ha tenido en contra al gobierno. Sí, porque el gobierno los maleduca, les da Para sus que apoyos no, sí. O sea, siempre está en contra. Pero yo creo que es importante difundir eso. O sea, quiero entender que si nosotros como mexicanos consumimos lo que el país produce,
nos podemos ayudar mucho, ¿no? Claro que sí. Y si vamos a consumirlos de otros países, o por ejemplo en esas cadenas como Starbucks y todo eso, que yo he ido, perdón, Sí, está bien. pero yo creo Es un que... concepto. Los cafetaleros normalmente nos andamos peleando entre todos, pero el mercado de consumo principalmente lo tienen las empresas de refrescos. México es el segundo consumidor mundial de refrescos. Entonces, nosotros como cafeteros debemos de quitarle una parte de ese pastel, de ese mercado, a ese tipo de consumidores, pelear más por los espacios para el consumo de café, y es una buena salida. Pues señores consumidores, acuérdense que Coca-Cola se lleva el dinero para el extranjero, no lo invierte acá, y qué bueno que los de Guerrero están cerrando embotelladoras allá. Debemos de consumir producto mexicano. Ahorita ya ven, se devalúa la moneda y suben los costos del alimento, porque el alimento se está importando. Y gobierno, coño, no la joroben. Deben de ayudar al campo mexicano. No se han puesto a pensar que ustedes pueden crear 2 millones de puestos de trabajo en 2 años, solamente con que ayuden a los azucareros, dejen de importar la porquería esa de... ¿Cómo se llama la marranada esa que hacen de maíz, no? Fructuosa. La fructuosa. Con eso que dejen de importar, se levanta el azúcar mexicano y se le quita la pobreza al campo y creas millones de puestos de trabajo en México. Y lo mismo pasa con el café. Pero no es que los gobernantes están no sé dónde, están dedicados a robar nada más porque no ves que ayuden al campo. Y ya Mira, para que estar conscientes, es importante saber cuál es el impacto social de esta situación del café y el impacto ambiental, ¿no? Y sobre todo también, dentro de lo que decía ahorita Celso y lo que tú estás tocando, el café es sano, el café es benéfico para tu salud. La Coca-Cola no creo que sea muy benéfica cuando No, tiene hombre. tanta azúcar, no hablemos Sí, de fructosa, más bien, no, definitivamente. Exacto, que es para engordar marranos, caray. Entonces, el café pues se ha demostrado y está científicamente avalado que trae infinidad de beneficios para la salud. Eso Yo hay es que lo tomarlo primero hasta que como tomo medicina. en las mañanas. Ahora, en el ámbito social, la cafeticultura es un unificador del entorno social de las comunidades Sí. en las zonas rurales. Sí. Si el café se acaba por plagas o por desatención, esa gente migra, esa gente se va a las ciudades, se va al extranjero y dejan abandonado el campo. Pero, más que nada, se descompone el tejido social que estuvo mucho tiempo concentrado en las zonas cafetaleras, de toda esa gente que son minifundistas y son más o menos 500,000 productores que se registraron y que a su vez con sus familias hacen más de 2 millones o 3 millones de gentes. Imagínense la catástrofe que sería si el café se termina. De la parte ambiental, eso es peor todavía. Es casi 1 millón de hectáreas que se mantienen con sombra gracias a los cafetales. No tanto la superficie sembrada, sino lo que rodea los valles y las montañas y los cerros. Entonces, si la cafeticultura sufriera una gran pérdida como se viene con lo de la roya, ¿sí?, el impacto ambiental de la biodiversidad que se crea dentro de los cafetales sería tremendo. Mira, hay una cosa, voy a echar de cabeza a Viridiana porque luego me regañas que luego las repites, pero no es que las repita, es que miren, aquí producíamos mango y ya no hay, producíamos arroz y ya no hay. O sea, tenemos en contra al gobierno, algodón y todo lo que se producía aquí nada más hablando aquí de nuestra zona de Orizaba, Córdoba. Hombre, no se vale, tenemos al gobierno en contra. Y hay que empezar a meterlo en orden. Pues es que hay que acordarse que realmente, pues yo veo que casi todos los gobiernos de los 3 niveles, pues trabajan nada más para ver cómo se perduran en el poder. Y por eso para mí están en permanente campaña y usando todos los programas y todo el presupuesto para poder perseverar el poder y hacer pura campaña electoral. Yo no veo otro fin más que eso. Pues amigos, hay que despertar, hay que poner atención. Ahorita vienen elecciones y vamos a tener que meterlos en orden. Tenemos un programa aquí, don Gerardo Revuelta y yo, que va a estar, bueno, les va a gustar. Nos vamos a unos anuncios, porque ya nos los pidieron allí de cabina y si no quiero que nos corten así feamente. Y luego sigo hablando de Viridiana, que dice de mí.
Le voy a echar a los otziles ¿A quiénes? o a los chamulas. Ay, no, todavía no venía al corte. Seguimos todavía. No, pues adelante. Perdón, mira, yo un poco haciendo más referencia al medio ambiente. Ya. ¿Ya? Bueno, pues vamos con ya la parte última del programa. Se está terminando, yo no sé cómo se va tan rápido. Teníamos que pasar algo, pero no está. Les quiero comentar que salió un anuncio del gobierno del estado de Veracruz, en el cual anuncian que tenemos el mejor café, y ¿saben qué ponen junto? Una plantación de té. De O sea, chía. Sí, ¿O chai, cómo se llama? de té. Hombre, esa es la gente que tenemos en el gobierno, que no tienen ni idea. Y uno de mis amigos me dice, no te quejes, hombre, pusieron haber puesto una plantación de marihuana y tampoco se iban a saber de qué era. Pues tiene solución el problema del café. Esta es la parte, señor don Gerardo Revuelta. Bueno, yo lo que quisiera comentar es algo que todos los del medio cafeticultor añoramos. Alguna vez criticamos mucho el INMECafé cuando existió, y ahora resulta que todo el mundo lo añora. Y yo creo que fue una muy mala decisión el gobierno que canceló realmente la operación del INMECafé. Es que no saben nada. Creo que no tuvieron la visión para poderlo transformar y modernizar, que eso era lo que necesitaba. Y ahora yo nada más veo como solución, pues crear algún organismo que no sea exactamente igual que el INMECafé, pero que sí pudiera aglutinar a todos los sectores, que nadie tuviera un peso específico, que tuviera aportaciones también del gobierno federal, desde luego, presupuestales, que todos los apoyos y todo fuera a través de ese organismo y hubiera un control. Y este organismo debería contar desde luego con la asistencia técnica, con la organización de productores, que es muy importante, con la capacitación de los productores, ya dejar de tener campesinos pedigüeños que nada más piden, pero no los capacitamos y no les enseñamos, y para elevar la productividad, y desde luego meter un área de experimentación nuevamente y de investigación para estar al día con las nuevas variedades más productivas y desde luego resistentes a la roya del café, que ahora estamos padeciendo eso precisamente. Hay solución, pero no hay quien certifique semillas, no tenemos variedades resistentes a la roya, las tenemos que conseguir en el extranjero o con algunos brokers o con algunos transnacionales, etcétera. Entonces, bueno, ese es un gran problema que tenemos que solucionar. Pero tiene solución, y la solución es precisamente crear un organismo rector, porque los que tenemos ahorita son de vacilada, nada más es en beneficio de los líderes que los manejan y se acabó el problema. Yo creo que va por ahí, y también hay que meter la educación rural en las escuelas rurales para arraigar a los hijos de los productores y de los campesinos y tener que capacitarlos para que cultiven el café, etcétera. Podemos llegar a la lonja del café, que sería un comercio cerrado, organizado, de los productores con los beneficiadores y los tostadores y las barras de café. Entonces podemos hacer mucho en el café, y si aumentamos el consumo de 1.3 kilos, con que lo aumentáramos a lo que tiene Costa Rica o Honduras, que andan en los 3 y fracción de kilos, podríamos duplicar la producción y no nos alcanzaría para poder satisfacer el consumo interno. Entonces creo que hay soluciones. El problema es que haya, número uno, voluntad política, y número dos, que todos los sectores privados y todos los sectores involucrados en el café nos podamos organizar e incluso aportar de alguna forma en automático y obligatoria para que podamos contribuir a sacar el sector del café. Creo que por ahí es la solución. Don Francisco, ¿quiénes son los responsables de que no pase esto? Bueno, desde el 2000 se creó la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y se crearon los sistemas producto. El sistema producto es un organismo donde se involucran todos los actores de las cadenas productivas para todos los sectores. Se suponía que esa es la solución integral de cómo canalizar los productos del campo. Actualmente existe el sistema producto de café nacional y los estatales, pero recientemente Zagarpa, con este cambio de este gobierno, quiere tomar las riendas de todo
de todo esa dirección hacia el café. Ya no quiere dejar en manos del actual sistema de producto nada. Ellos están queriendo tomar todo, pero yo creo que sin una visión de futuro para la cafeticultura. Y si estamos viendo cómo actúan, cómo hacen sus declaraciones, cómo hacen, vaya, se ve que no hacen nada. Entonces, ¿cómo pueden planear algo a futuro si no tienen ganas de hacerlo, o no saben, o están mal asesorados, o son de lento aprendizaje, como dice Beltrones, ¿no? Entonces, si el café, por parte del gobierno, no tiene una visión a 30, 40, 50 años, no podemos hacer nada, porque cada solución por año que están tirando el poco dinero que le dan, son menos que aspirinas para la cafeticultura. Don Guillermo, ¿y por qué no se unen? ¿Y por qué no arman sus broncas? A ver, Se están prometió rompiendo cuerarse el ya hocico. en el Zócalo para defender a los cafeticultores. Yo voy con ellos. Pues adelante. Son mis clientes. ¿Verdad? Queremos ver. Yo voy con ellos. No, si voy con los cañeros. Cada vez que llegan hasta mí, ¿qué tienes ranchos? No, pero Tengo una encuerarse. rectificadora de motores y ustedes me mandan los motores. Sí, son mis clientes, tengo que defenderlos. No va a defender al gobierno, que lo único que hace es robarse el dinero. A ver, ¿por qué no se unen ustedes? A ver. Mira, desgraciadamente el sector cafetalero está muy dividido y así le conviene a alguien que sea. Claro. O sea, divide y vencerás, es una palabra que hemos escuchado por ahí, que pues una frase que definitivamente es muy lógica y ha dado resultado. Como te digo, los cafeticultores somos muchísimos y los que dependemos de la cafeticultura somos muchísimos más. Entonces, de alguna manera existen dirigentes, existen organizaciones, esas organizaciones están dirigidas, valga la redundancia, ¿Por quién? personas que abusan y que por lo general los recursos no llegan al productor realmente. ¿Y por qué no cambian a esos? Pues porque no conviene, como te digo, definitivamente el gobierno está consciente de esta situación. Ellos, en vez de Pero eso contratar más ¿los gente, pone el gobierno o los ponen ustedes? Los tolera. supuestamente son seleccionados por los mismos productores de café. Se prostituyen. Es correcto. El cochupo, señores. Así es. Bueno, ¿qué es lo que sucede también? Un poco comodidad del gobierno. Yo lo he visto un poco cuando llego a pedirles apoyos, porque yo ahora estoy urgido por eso, porque pues para el año que entra o a finales de año quizás ya no tengo ni para comer, porque mi finca está devastada por la roya del café. He estado viendo que el gobierno le da el trabajo a las organizaciones. Es decir, ya no quieren llenar papeleos, ya no quieren hacer nada, son mucha gente. Y no les llegan recursos. Y lo poco que ha llegado, ni siquiera llega porque se pierde, como tú dices. Entonces, contra otros estados estamos peor aquí en Veracruz, porque ese dinero simplemente nunca llegó. Hoy en Chiapas les están dando financiamiento a 5 años Y en o Puebla a 6 años. Y en Puebla y en Oaxaca. Con 3 años de gracia para empezar a pagar, porque tú sabes que las matitas de café van a empezar hasta el 4.º año, Sí. entonces vas a empezar a recuperar la inversión. Les están regalando el dinero de los intereses. Es una donación que se está haciendo como ¿cómo se llama eso? Fondo perdido, de los intereses. Es una quita. Y eso les está dando vida a los chapanecos. Parece que los oaxaqueños ya también traen un proyecto Así más es. o menos similar. Y aquí en Veracruz, ¿qué crees? Nada. En Ni Puebla absolutamente nada. Ponen plantíos, como tú lo dices, De té. té, en Y no vez- pusieron de marihuana porque se la fumaron. Yo creo que ¿Será? de Sí. ponerlo definitivamente. No, yo creo. No había. Así es, entonces... No, si hubieran visto el anuncio, de veras está Un espectacular completo. un Yo creo que espectáculo. todo Está el uno mundo aquí en lo vio en Orizaba y las otro en redes Córdoba. sociales. Sí, porque- está uno en Orizaba y otro en Córdoba. Sí, Y la es que no, ya los quitaron. Y la foto es de una plantación de té. té. No. Y las declaraciones de ayer del secretario de Agricultura Estatal, que yo creo que no lo asesoran bien, donde dice que la roya no es problema en Veracruz y que no es cierto lo que dice cierto líder de que el 70% están afectados. ¿Y qué puede decir si Duarte dice que la seguridad está a todo dar? Nada más se roban los frutsis, en Sí, los Oxxos, no sí, vaya. pues Pues, sí. ¿qué puede decir él? Inclusive han llegado a decir que qué bueno que llegó a afectar la roya del cafeto. ¿Por qué? Porque esto nos va a traer... Sí, tiene cierta razón, porque es cierto, tenemos que tecnificarnos y ahora sí nos ponemos las pilas, Pero nos no ponemos ne- a trabajar de acuerdo. No a- necesitamos la roya para tecnificarnos, No. hay que empezar a prepararnos, o sea, el mismo gobierno es el que le tiene que meter mano con tanto dinero que les llega. Mi querido Asesoría. señor gobernador, no estamos hablando mal de usted, estamos hablando mal de su asesor, que No, es, yo sí hablo mal de él. ¿qué es? Neurocirujano, algo así, es este cuate, Pardiñas, ¿cómo se llama tú? Pardiño.
Sí, ese. Ponga usted uno del campo, agrónomos que saben qué es lo que tienen que hacer, pero no agrónomos rateros, pongan gente trabajadora. Pero mira, Pachín, yo quisiera platicar una experiencia. Ahora que hubo las elecciones municipales el año pasado, Sí, bueno, el año antepasado, le presenté, me pidieron que hiciera yo un plan para lo del café, para que fuera regional, en la región de Córdoba y todos los municipios que tienen que estar involucrados en el café. Y se la presenté al presidente municipal de Córdoba, a Tomás Ríos, y me dijo que estaba muy bien y que le interesaba mucho implementarla. Bueno, pues yo creo que eso se le olvidó, no sé qué pasó, pero el caso es que, bueno, nunca me volvieron a llamar, yo lo volví a buscar, le insistí en el tema, me dijo que sí lo íbamos a ver, y resulta que después se pusieron nada más a regalar plantas, regalaron 1 millón de plantas, que por cierto no sirve para mucho, no sirve ni para 300 hectáreas, pero bueno, y además de una variedad susceptible de la roya y que ya traían roya incluso las plantitas. Bueno, entonces, pero bueno, tan siquiera tiraron dio algo, el dinero a la basura y los señores, y yo lo quería hacer porque creo que es una persona consciente y que podía hacer algo a nivel regional, él encabezándolo, y poner este plan que platiqué hace un momento como un plan piloto para poder implementar algo que realmente beneficiara a la cafeticultura. Pero no, oídos sordos. Los políticos y las personas que se vuelven políticos se quedan sordos, se cambian totalmente. Y ¿me permites que te diga algo? No te enojes, nosotros trabajamos en el programa, pero se llama atole con el dedo, eso fue lo que te dio. claro. En Pues- concreto deberían de poner una fecha de reunirse. Usted, tú que tienes pues a mucha gente que trabajas en eso del café, tus conocidos, yo creo que deberían de reunirse y empezar a hacer algo ya, o sea, porque el gobierno solamente trabaja cuando le van y le exigen y que le estén exigiendo de alguna manera, O cuando vienen las elecciones. pues aprovechen que vienen Sí. las elecciones y Bueno, que hagan algo. Pancho, te queda medio minuto. Sí hacemos. Cada quien pone su parte. Gerardo está haciendo lo suyo, Guillermo, ustedes también cooperan con esto. Y lo que necesitamos es sumar más gente, sumar más gente y tratar de ir sobre una idea concreta para hacia dónde queremos llevar esto del café. Don Guillermo, tiene usted otro medio minuto. Pues yo como recomendación le daría al productor que se olviden de todo y que se pongan a tratar de arreglar sus platillos. ¿Cómo lo van a hacer? Con plantita que sea resistente a la roya del café, con semilleros y empezar a ver a futuro. Y tratar de luchar porque los recursos que puedan adquirir del gobierno, pues sean aplicados para lo que se requiere hoy en día, no para lo que ellos están diciendo que sean aplicados, y luchar por ello. Y a las dependencias, pues definitivamente pedirles auxilio, porque realmente estamos en una situación de crisis total. El fin de año va a haber muchísimos productores de café que no vamos a tener ni para comer. Ojalá que no sea así, pero todo pinta de esa manera, desgraciadamente. Pues, señor gobernador, ese que tiene usted en agricultura, o como se llama, esa garpa, o eso es médico, ese opera, ese no sabe nada, quítelo usted, ponga a alguien que sepa. Tiene usted que cuidar el estado de Veracruz. Yo voté por usted, por eso le pido que le meta mano al campo. Yo vivo del campo. Tú tienes la culpa. Yo vivo del campo, y por eso me interesa que suba el campo. Pues solamente me queda agradecerles a los dos. Consuman el café mexicano, Claro. por favor, más veracruzano y de Ixhuatlán. Y todos los productos mexicanos hay que consumirlos. Y pues nada más, darles las gracias a nuestros invitados, a Guillermo, de verdad muchas gracias. Y estamos a tus órdenes el día que tengas que expresar algo, sobre todo si el gobierno no te cumple, ven. Para Muchísimas eso está el gracias. Ágora. Igualmente, Pancho, tú ya lo sabes. Y muchas gracias. Y Viridiana, ha sido un placer haber estado con usted sin que me haya regañado el día de hoy. Es un placer No, haber ya, estado con termina ustedes. el programa. Se terminó el programa, sí es cierto. Adiós. Y nos vemos, si Dios quiere, el próximo viernes de 4 a 5 de la tarde. De 5 a 6. Así es cierto, ya me tenía que regañar, ya ven, se lo estoy diciendo. Muchas gracias. Gracias.